Dicen que en cada grupo hay un amigo gracioso, ese que siempre tiene un chiste a punto de estallar. Pero nadie habla de la ansiedad social, la depresión oculta o el cansancio emocional que a veces se esconden detrás de tanta risa. Es curioso, ¿no? La persona que hace reír a todos suele ser la última en permitir que alguien mire detrás de su máscara emocional. Y es que en un mundo donde la presión social exige rendimiento constante, parecer feliz se ha convertido casi en un deporte extremo. Pero aquí viene lo más incómodo y lo más real. Muchas veces esa persona divertida, hiperfuncional, siempre dispuesta, vive atrapada entre el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación y una máscara de la felicidad que le pesa más que cualquier problema que intenta ocultar. Es un tipo de agotamiento psicológico que no suena tan fuerte como un llanto, pero desgasta igual, el burnout emocional. Lo irónico es que este papel de siempre fuerte termina dejando la tristeza escondida en completo silencio, como si la risa fuera un candado. Y si tú estás aquí, probablemente conoces bien esa sensación, o conoces a alguien que vive así. Personas que brillan afuera, pero cargan adentro heridas invisibles. Baja autoestima, heridas emocionales, autosabotaje emocional, agotamiento mental, tristeza detrás de la risa, identidad emocional difusa y un largo historial de vivir para los demás. Así que este video no va solo de humor. Va de autoconocimiento, sanar la autoestima, desarrollo personal, vulnerabilidad emocional y de cómo romper esa máscara social sin sentir que decepcionas a nadie. Porque quizá lo más valiente no sea hacer reír, sino atreverse a ser auténtico. El peso invisible de ser el divertido. A veces el más divertido del grupo carga con una responsabilidad que jamás pidió: mantener el ambiente arriba, aunque por dentro sienta cansancio emocional, agotamiento social o incluso una depresión en silencio que nadie sospecha. Desde fuera parece que domina las dinámicas sociales con naturalidad, pero por dentro lucha con una mezcla de miedo al rechazo, tristeza escondida y la sensación de no poder bajar la guardia. Muchos de estos comportamientos vienen del hábito de usar el humor como defensa, una estrategia antigua desarrollada para sobrevivir a heridas emocionales o a un trauma emocional que nunca se terminó de procesar. Lo curioso es que cuanto más gracioso es alguien, más se vuelve prisionero de su propia máscara social. Siente que debe cumplir con el rol, hacer reír, levantar el ánimo, ser el fuerte, siempre. Y claro, eso agota. Ese esfuerzo constante acaba generando agotamiento mental, autosabotaje emocional e incluso un tipo de dependencia emocional hacia la aprobación de los demás. Un ejemplo clásico: aceptar planes aunque esté exhausto solo para no decepcionar a nadie, o hacer chistes justo cuando debería expresar vulnerabilidad y pedir ayuda. Y es ahí donde empieza el conflicto interno. La identidad emocional se fragmenta. Por un lado quiere autenticidad, por otro teme mostrar su vulnerabilidad emocional y que lo perciban débil. Muchas personas hiperfuncionales viven esta contradicción sin decirlo jamás. Y aunque no lo reconozcan, la carga emocional crece día a día, hasta que el personaje que crearon se vuelve más visible que la persona real. Pero lo interesante es que cuando uno empieza a comprender ese mecanismo, se abre una puerta a algo mucho más profundo, algo que exploraremos en el siguiente tema. Cuando la risa tapa el ruido interno, la risa puede ser un salvavidas, pero también un silencio forzado. Muchas personas que se convierten en el divertido del grupo usan el humor como una forma de escapar de su ansiedad social, su baja autoestima o de un trauma emocional que no saben cómo poner en palabras. Allí, el humor funciona como un chaleco antibalas emocional. Protege, sí, pero deja moretones por dentro. Lo que pocos notan es que ese comportamiento nace de una costumbre aprendida, una forma de navegar ambientes donde mostrar vulnerabilidad parecía demasiado arriesgado. Y en el día a día esta dinámica se vuelve casi automática. Alguien pregunta cómo estás y respondes con un chiste. Sientes agotamiento mental, pero sonríes más fuerte. Tu cuerpo pide descanso, pero tú entregas otro comentario ingenioso porque crees que es lo que se espera de ti. Esa hiperadaptación crea una especie de máscara emocional que con el tiempo pesa más que la verdadera tristeza escondida. Es como vivir atrapado entre el deseo de ser visto y el miedo profundo a decepcionar. De ahí nacen el autosabotaje emocional, la necesidad de aprobación y la sensación constante de estar interpretando tu vida. Si todo esto que te estoy contando te resuena, es porque no eres el problema. Tu mente fue entrenada para sabotearte sin que te des cuenta. No es falta de ganas, es un sistema que llevas años repitiendo. Para eso creé un programa completo con libro, 7 bonos de acción mental y acceso a la app exclusiva de El Tío Frontal,
donde tienes herramientas para desactivar esa voz cada día. Si sientes que ya no puedes seguir solo a base de fuerza de voluntad, te dejé el siguiente paso en el primer comentario fijado y en el código QR que ves en pantalla. Es una edición limitada, míralo ahora y decide tú. Y lo más interesante es que cuando una persona empieza a notar este patrón, también empieza a cuestionarse qué pasaría si bajara por fin esa armadura emocional. Una pregunta que nos llevará directo al próximo tema. La identidad emocional fragmentada, cuando no sabes quién eres sin el personaje. Con el tiempo, tantas capas de humor, exageración y energía prestada terminan creando una especie de identidad paralela. La persona ya no sabe si es realmente extrovertida o si solo aprendió a hacerlo para sobrevivir a la ansiedad social y evitar el miedo al rechazo. Esta desconexión provoca una sensación de vivir en automático, una especie de personaje funcional que opera incluso en días de agotamiento psicológico o burnout emocional. Y mientras todos creen que es fuerte, por dentro lucha con un vacío que no tiene nombre. En la vida cotidiana, esto se nota en pequeños detalles: decidir según lo que los demás esperan, reír en momentos donde no se siente nada, adaptarse compulsivamente para evitar conflictos o incluso mantenerse hiperproductivo para no pensar demasiado. Ese mecanismo genera dependencia emocional, carga emocional acumulada y una especie de huida hacia adelante donde nunca hay tiempo para el autoconocimiento o el crecimiento personal. La persona se vuelve experta en leer a los demás, pero incapaz de leer sus propias necesidades más básicas. Y lo más delicado de esta identidad fragmentada es que confunde autenticidad con peligro. Sentirse uno mismo parece arriesgado. Ser real, vulnerable, honesto, se siente demasiado expuesto. Por eso muchos terminan atrapados en relaciones tóxicas, trabajos que drenan o círculos sociales donde el papel del divertido es su boleto de entrada. Pero cuando uno comienza a sospechar que existe otra versión más verdadera debajo de la máscara, surge un impulso muy poderoso: el deseo de encontrarse consigo mismo. Ese deseo abrirá un camino que exploraremos en el siguiente tema. Puedes ignorar esto, hacer scroll y volver a ver vídeos de retos estúpidos, chicas bailando o tipos diciéndote cómo ser millonario en 3 días. O puedes parar un segundo, darle like y suscribirte y enseñarle a YouTube que tú ya no estás para perder el tiempo. Así de simple, estás para lo que te fortalece, estás para lo que te transforma. Es una decisión pequeña, pero puede cambiar lo que ves todos los días. El costo de vivir para los demás. Cuando la aceptación se vuelve una cárcel, vivir para complacer a todos tiene un precio alto, aunque pocas veces se note a primera vista. Muchas personas que cargan el rol de los que hacen reír terminan desarrollando una profunda necesidad de aprobación que dirige cada una de sus decisiones. Esa búsqueda constante de validación social es cansadísima, genera agotamiento mental, refuerza la máscara social y amplifica la sensación de que no pueden permitirse fallar nunca. Es una trampa silenciosa donde la identidad emocional queda supeditada a expectativas ajenas. En el día a día, esto se manifiesta en hábitos que parecen normales, pero que desgastan muchísimo. Decir sí cuando quieren decir no. Poner su bienestar al final de la lista. Resolver problemas de todos menos los propios. Ocultar la tristeza escondida detrás de bromas con tal de no incomodar a nadie. Ese ciclo de complacencia genera autosabotaje emocional, dependencia emocional y un profundo cansancio de sostener vínculos donde siempre son el soporte emocional, pero casi nunca el que puede apoyarse. Es un rendimiento social constante, agotador, y lo curioso es que, aunque este comportamiento nace del miedo a decepcionar, termina deteriorando la propia salud mental. La persona empieza a sentir un vacío creciente, un agotamiento psicológico que ningún descanso soluciona y la sensación de estar viviendo una vida prestada. Pero aquí es donde ocurre algo poderoso. Cuando uno reconoce esta dinámica, aparece por primera vez la posibilidad de poner límites, de recuperar energía y de construir relaciones desde la autenticidad emocional. Ese despertar es clave para el siguiente paso, el que abordaremos en el próximo tema. El camino de regreso hacia uno mismo, sanar sin perder el humor. Llega un momento en que la vida te obliga a detenerte. Ese instante en el que el cuerpo ya no aguanta más agotamiento emocional, la mente se resiste a seguir funcionando en piloto automático y la risa comienza a sentirse forzada. Ese es el punto donde muchos descubren que necesitan trabajar su inteligencia emocional, reconstruir su autoestima y empezar un proceso profundo de autoconocimiento, no para dejar de ser el divertido del grupo, sino para volver a ser dueño de su propio bienestar. Sanar no significa volverse serio, significa dejar de esconderse detrás del humor.
En la práctica, este camino incluye ejercicios simples pero transformadores, escribir lo que sienten sin filtrar, permitirse decir no sin justificarlo, elegir conversaciones más honestas o incluso hablar con un terapeuta cuando la carga emocional se vuelve demasiado pesada. También es útil consumir contenido que inspire crecimiento real, libros como Los Cuatro Acuerdos o El Poder de la Hora, o prácticas como la meditación guiada para disminuir la ansiedad social. Cada pequeño paso desactiva un poco la máscara emocional y fortalece la autenticidad. Lo más liberador es que cuando alguien empieza a sanar la herida emocional que le obligó a vivir detrás de la máscara, el humor regresa. Pero esta vez desde un lugar sano. Ya no es defensa, es expresión. Ya no es una coraza, es un puente. La persona recupera energía, claridad y una estabilidad emocional que antes parecía inalcanzable. A esta altura del video ya habrás notado algo que quizá nunca te habías permitido admitir. Tantas risas, tanta energía y tanta fortaleza aparente esconden batallas profundas que merecen ser escuchadas. No eres débil por sentirte así, eres humano. Y ahora que entiendes de dónde vienen tu tristeza escondida, tu cansancio emocional y esa tendencia a vivir detrás de una máscara social, tienes una oportunidad enorme frente a ti. Porque la transformación no llega cuando entiendes el problema, sino cuando decides enfrentarlo. ¿Seguirás viviendo para los demás o empezarás a vivir desde tu autenticidad emocional? ¿Seguirás escondiendo tu ansiedad social detrás de un chiste o vas a darte permiso de pedir ayuda cuando lo necesites? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar por miedo a decepcionar? Este es el momento de actuar, de sanar tu autoestima, de romper la máscara y recuperar tu identidad emocional antes de que el agotamiento psicológico siga creciendo. Y si este contenido te movió, si te hizo cuestionarte, si te ayudó a verte con más claridad, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos explorando estos temas para que nunca más tengas que enfrentar tus luchas en silencio. Tu historia puede cambiar, pero la decisión empieza contigo.